Tenemos de meditar en la palabra de Dios juntos. El día de hoy, hermanos, en el nombre del Señor, espero que esta motivación que tenemos crezca para seguir adelante en Cristo y seguir avanzando como iglesia. Prácticamente lo que acabamos de ver el día de hoy, todos los actos que se han realizado, hablan acerca del mensaje que Dios tiene para nosotros el día de hoy, acerca de la congregación. Así que en el nombre del Señor le pido que se ponga de pie porque vamos a leer la palabra de Dios, en la cual vamos a estar meditando. Y esto es en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47. Ahí lo tiene en la pantalla también. Amén. ¿Verdad? Y me gustaría que lo leyéramos juntos. Gloria a Dios. Hechos capítulo 2, 42 al 47. Vamos a leerlo juntos a la cuenta de 3. Dice 1, 2, 3. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Dice 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Señor, te pido en el nombre de Jesús, tu Hijo amado, que seas tú ministrando nuestra vida a través de tu palabra, Señor. Tú lo dijiste en tu oración, Señor, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y es nuestro anhelo, Señor, de todo corazón, es nuestro deseo que nos ministre, Señor, que esta palabra pueda quedar, Señor, impregnada en cada uno de nosotros para que la podamos vivir durante el resto de nuestra vida, Señor, y glorificarte como un solo cuerpo, como una iglesia que somos, tu novia, Señor, por la cual tú vienes pronto. Gracias, Padre Celestial. Bendice a nuestros hermanos aquí presentes, abre nuestra mente, nuestros corazones, alumbra nuestro entendimiento, Señor, y que esto sea de edificación y haz lo que te plazca, Señor. Tuya es la gloria y la honra, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, hermano. Hoy he titulado el sermón, hermanos, como la iglesia que avanza. Fíjense que en el transcurso de la semana habíamos estado compartiendo con los hermanos acerca de cómo predicar. Y también tocamos un punto importante en el que habla acerca de la iglesia. Fíjense que les mencionaba a los hermanos que esto que acabamos de leer eran los inicios de la iglesia. Y fíjense que las estadísticas dicen que en cuestión de 6 meses, después de que el Espíritu Santo llegó en Pentecostés, aquellos que estaban reunidos en el aposento alto, dice que el Espíritu Santo llegó y empezaron a hablar en lenguas, y estas lenguas que hablaban estaban hablando en idiomas prácticamente. Porque dice que todos los extranjeros que estaban alrededor de ellos escuchaban las lenguas que estaban hablando estas personas y decían, ¿cómo es posible que estos hombres que no saben leer ni escribir puedan estar hablando nuestros idiomas? Y usted puede ver esto en estos capítulos de Hechos 1 y 2. Entonces dice que descendió el Espíritu Santo sobre ellos y luego de eso esta iglesia empezó a predicar tanto, y en cuestión de aproximadamente 6 meses tenía aproximadamente 600,000 personas convertidas a Cristo. Un aproximado de esas 600,000 personas convertidas a Cristo. Y se ha considerado esta iglesia primitiva, que empezó hace 2000 años efectivamente, se ha considerado la iglesia más fructífera en el menor lapso de tiempo, ¿verdad? Porque si bien sabemos nosotros, una iglesia para que pueda crecer a esas mega iglesias, si usted puede ver que tienen 3,000, 4,000, 5,000 o 10,000 personas, ha costado muchos años poder crecer. Pero, hermanos, ¿qué diferenciaba entonces a esta iglesia primitiva de la iglesia actual? ¿Cuál era el secreto que tenía esta iglesia, la cual ganaba creyentes verdaderos para Cristo, y estos mismos creyentes empezaban a predicar la palabra de Dios? ¿Qué era lo que tenían? Y hoy, hermanos, quiero que en estos pocos minutos que vamos a tener, quiero pedirle toda su atención.
para que podamos ver, que podamos distinguir y profundizar en 4 aspectos importantes que tenía esta iglesia de antes, que ganó 600,000 personas para Cristo en cuestión de 6 meses, porque esta iglesia sigue siendo un modelo para la iglesia actual. Y cuando me refiero a la iglesia, no especialmente a la iglesia Santidad Pentecostal Internacional, me refiero a la iglesia de Cristo, a la iglesia en general. ¿Sabe, hermanos? En la actualidad somos 1.000 millones de creyentes. Somos 1.000 millones de creyentes a nivel mundial y hay 8.000 millones de personas en el mundo. De estos 1.000 millones de creyentes, o sea, cristianos, hay casi 2.000 millones de personas que profesan otras religiones y 3.000 millones de personas que se supone que son agnósticos o tienen otros dioses con D minúscula, que no son dioses. Entonces, hermanos, lo que quiero invitarle el día de hoy es a que pongamos atención a lo que el Señor va a hablar a nuestras vidas a través de su palabra. Mire, entrando un poco en contexto, quiero empezar con una pregunta. ¿Cuántos quieren ver o quieren seguir viendo la iglesia de Cristo crecer? Amén. Hermanos, este deseo de ver a otros buscar a Cristo es una señal de los creyentes verdaderos, como lo mencionamos la semana anterior. Así que nosotros como creyentes, hermanos, tenemos que anhelar y alegrarnos profundamente en nuestro corazón cuando una persona se ha convertido a Cristo verdaderamente. Y esto era lo que sucedía en la iglesia en aquellos tiempos. Lo que le hacía tan efectiva a la iglesia, hermanos, en aquellos tiempos, eran 4 cosas. Y se las voy a mencionar para que ya vayamos entrando en materia. La primera era que resaltaban la importancia de la enseñanza bíblica. La segunda, era esencial tener comunión los hermanos los unos con los otros. La tercera, la oración y la adoración no podía faltar. Y la última, y esto es el resultado de las primeras 3, es que el testimonio causaba un impacto en los demás. Esto lo acabamos de leer nosotros en estos 5 o 6 versículos que leímos, hermanos, del 42 al 47. Estas 4 características de esta iglesia las acabamos de leer. Y quiero, hermanos, entonces empezar haciendo un pequeño contexto de lo que pasó cuando les comentaba que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo se derramó sobre aquellos que estaban sentados, dice allí, que estaban sentados y estaban hablando en lenguas. Dice que unos se acercaron y dijeron: wow, increíble lo que está pasando aquí. Pero otros dijeron burlándose: ¿qué pasa con estos hombres? Están borrachos, porque están hablando en nuestras lenguas y ni saben, ni son nativos de nuestras naciones. Pero ¿por qué están hablando en nuestras lenguas? Están borrachos. Era algo extraordinario lo que estaba pasando. Entonces vino Pedro, ¿verdad?, con el carácter que tenía el discípulo de Pedro, que al final Dios utilizó eso para bendición. Se paró Pedro y le dijo: varones, hermanos, judíos, lo que ustedes ven no es la realidad que quieren ver. Ustedes están viendo personas borrachas, pero esto no es así. Esto es la promesa de Dios cumplida, que dijo que se iba a derramar el Espíritu Santo sobre nosotros. Y empezó a predicarles, hermanos, Pedro empezó a predicarles en su primer sermón. Y es por eso que le digo que esta iglesia era tan prominente, porque Pedro en ese primer sermón ganó 3.000 almas para Cristo. Dice la palabra que 3.000 personas se convirtieron. Y usted puede continuar leyendo y en otro sermón 5.000. Entonces esta iglesia, estos primeros 3.000 hermanos que empezaron a congregarse juntos, después de un lapso de tiempo, estas personas empezaron a vivir una vida plena en Cristo. Estas personas empezaron a unirse, empezaron a llevarse las cargas los unos con los otros, empezaron a orar los unos por los otros, empezaron a visitarse los unos a los otros. Pero algo que puedo notar en esto, hermanos, es que fíjense que la iglesia no empezó a hacer esta gran obra de predicar y convertir a las personas sin que antes llegara el Espíritu Santo a ellos. Hermanos, si es que nosotros no podríamos hacer nada, como dijo Jesús, que Él es la vid y nosotros los pámpanos, y que sin Él nada podemos hacer.
Y la iglesia sin el Espíritu nada puede hacer. Porque la iglesia es guiada por el Espíritu Santo. Y eso es lo que puedo notar. Y para asegurar, hermanos, entonces, esta situación, dice la palabra, hermanos, en 1 Corintios 6, 19 y 20, que usted y yo somos templo del Espíritu Santo. Dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestros cuerpos y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué significa esto? Que usted y yo somos templo y morada del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya tenemos lo primero que tenía la iglesia primitiva. Tenemos el Espíritu Santo. Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, hermanos, como dice también en Romanos, no hay excusa en Romanos 1. Usted y yo tenemos el Espíritu Santo, lo que sigue es seguir aplicando la palabra de Dios para que esta iglesia siga creciendo, la iglesia de Cristo. Entonces, basado en lo que leímos recientemente, hermanos, miren lo que dice el primer versículo, el 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La primera cosa que hacía esta iglesia, una vez que se convertían las personas, era que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Ahora, ¿qué significa esta palabra perseverar? Si yo le pregunto a usted qué significa perseverar, usted me puede decir estar ahí siempre. ¿Qué significaría perseverar? ¿Qué es lo que primero que se le viene a la mente a usted cuando se le dice, hermano, persevere? Se le está diciendo siga, ¿no? Pero fíjense, hermanos, que en el contexto de esta palabra, en el origen, cuando fue escrita, del griego clásico que viene, esta palabra literalmente se pronuncia como proskartereo. No sé griego, pero quiero decirle que significa ser fuerte hacia algo. O sea, que la palabra de Dios en este momento, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, significa que estas personas eran fuertes. Ahora, o sea, no era algo pasivo, era algo activo. Eran fuertes en la palabra de Dios. Nada los podía mover de la palabra de Dios. Y mire que este concepto de perseverar implica más cosas. Implica perseverar, ser continuamente constante, atender, asistir y persistir. Estas personas entonces, cuando dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, hermanos, no significa que solo leían la palabra de Dios el domingo por la mañana. Y se satisfacían solamente con el sermón del domingo matutino. Estas personas, hermanos, persistían en la palabra de Dios. ¿Saben? En aquellos tiempos no había lápiz y papel. O sea, quienes tenían que tener suficiente dinero para costeárselo. ¿Cómo hacían estas personas entonces para perseverar en la doctrina? ¿Sabe qué pasaba? Tienen algo, nuestros hermanos de aquel continente, que son muy buenos con la memoria. Miren, hermanos, que ellos aprovechaban el momento cuando un apóstol o cuando un discípulo del Señor se preparaba o estaba predicando en la plaza o en la sinagoga, que ellos aprovechaban el momento para ir a escuchar y memorizar lo que estaban escuchando, porque después eso lo iban a aplicar a su vida diaria. Hoy usted y yo tenemos la oportunidad de grabar, tenemos la oportunidad de escribir. ¿Cuánto nos cuesta un lápiz y un papel? Hermanos, en aquel momento ellos tenían que memorizar cuando alguien tomaba el pergamino de la palabra y empezaba a leer, y estas personas memorizaban la palabra de Dios. Pero dice que no solamente la memorizaban, persistían constantemente en ella, la recitaban. La palabra de Dios era su hogar. Como dice el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores asentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae.
y todo lo que hace prosperará. Esto sucedía, hermanos. Y fíjense que yo tengo unos amigos allá, y es muy cierto. Cuando a ellos les enseñan algo, son muy buenos con la memoria. A mí me tenían que repetir las cosas como 10 veces para poder hacerlas. Pero a ellos solamente les bastaba una vez y ya tenían memorizado muchos pasos que yo tenía que repasarlos hasta en mi casa. Tienen algo especial ellos, y eso ha venido de generación en generación. Memorizan. Pero ellos dicen, hermanos, que a pesar de esto, de que tenían que andar pendientes de a dónde se estaba predicando la palabra y escucharla, ellos tenían sus obligaciones también. A pesar de sus responsabilidades y sus trabajos que tenían, ellos permanecían, persistían, profundizaban, memorizaban, recitaban la palabra de Dios. Hermanos, la iglesia solo puede estar fundamentada en la palabra de Dios. Así que lo que sale de cada creyente, el apóstol Pablo dijo que en todo lo bueno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza, que en esto pensemos, porque si pensamos en esto, esto es lo que hablamos a las personas. Entonces la iglesia tiene que hablar lo que tiene en su corazón. Y lo que tiene que fluir en la congregación es la palabra de Dios, la enseñanza. Y dice que perseveraban en la doctrina. Doctrina significa enseñanza, la enseñanza de los apóstoles. Entonces, una cosa clave, hermanos, de estos hermanos de la iglesia primitiva era que perseveraban, persistían, insistían en la palabra de Dios. No importaba las cosas las adversidades que tuvieran, ellos estaban enfocados en la palabra de Dios. Usted puede ver también en el libro de Hechos que había una comunidad que se llamaban los bereanos, que cuando los apóstoles fueron a predicar a esta comunidad de Berea, dice que estas personas escuchaban la palabra de ellos, de los apóstoles, pero después se preocupaban por conseguir los manuscritos y después iban a verificar si lo que los apóstoles decían era correcto. Esta es una actitud correcta, hermanos. Los hermanos de Berea son un ejemplo a seguir también para nosotros. Si nosotros, hermanos, persistimos en la palabra de Dios, tanto individualmente como colectivamente, vamos a ser bendecidos. Es lo que yo veo en la palabra de Dios. Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Como también en Deuteronomios le dice Dios al pueblo de Israel: si guardas y pones por obra mis estatutos, mis mandamientos, bendito serás en el campo, en la ciudad, el fruto de tu vientre, corteza de amasar, el fruto de tus vacas. Bendito serás si guardas y pones por obra mis estatutos y mi palabra. Individualmente y colectivamente somos bendecidos, hermanos, al permanecer en la palabra de Dios. ¿Qué dice Josué 1:8? Dios mismo le dice a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Porque entonces, ¿quién no quiere una vida así, hermano? El Señor nos está dando la llave de vivir una vida plenitud, de bendición. Lo que tenemos que hacer es permanecer, persistir en la palabra de Dios. Esta es una característica clave de esa iglesia. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles entonces? Todo lo que Jesús dijo en Mateo 28, 19 y 20, por tanto, id y haced discípulos, ¿verdad? Todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es la doctrina entonces de los apóstoles? Todas las cosas que Jesús nos ha mandado. ¿Y sabe cómo usted y yo podemos saber todas las cosas que Jesús nos manda hacer? Aquí. Lo que los apóstoles enseñaban, hermanos, y practicaban
era la continuación de la enseñanza y la vida que Jesucristo tuvo aquí antes de ascender al cielo. Hermanos, si Jesús siguiera viviendo, hubiera seguido viviendo aquí en la tierra, esas mismas enseñanzas es lo que usted y yo tenemos que seguir. Lo que Él ya dejó escrito en San Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Eso es. Todas las cosas que os he mandado. Hermanos, es que la verdad que recibían los creyentes de parte de los apóstoles, la palabra de Dios, este fundamento, hermanos, era vital para el crecimiento del nuevo creyente. ¿Sabe qué pasaba en esta iglesia entonces? Cuando una persona nueva llegaba a esta congregación, lo que recibía totalmente de los líderes y de los apóstoles era pura palabra de Dios. Entonces el nuevo creyente, cuando conocía la verdad de Dios a través de la palabra, esta persona inmediatamente se incorporaba y empezaba también a trabajar en pos de ganar almas para Cristo. Esto pasaba, hermanos, y es que el creyente que recién llega, o el recién nacido, espiritualmente hablando, necesita de personas a su alrededor en la iglesia que le ayuden a crecer espiritualmente, que le ayuden a crecer en conducta. Entonces las personas que llegaban veían el ejemplo, hermanos, de los apóstoles y de los demás hermanos. La segunda característica, hermanos, de esta iglesia es que tenían comunión los unos con los otros. Tenían comunión los unos con los otros. Estaban cerquita los unos con los otros. Esta palabra comunión, que yo creo que usted la ha escuchado, significa koinonía. Estaban en koinonía todos. ¿Qué significa esto, hermanos? Mire, este concepto, comunión, implica compartir, unidad, una estrecha asociación, participación, una sociedad, compañerismo, ayuda de contribución y hermandad. Hermanos, la comunión que tenía esta iglesia primitiva no era solamente de ir a la sinagoga el día que se necesitaba ir, saludar a los demás y ya para mi casa y sin conocer los nombres. O sea, esto no sucedía, hermano. Todos se conocían verdaderamente. Las personas se compartían sus dificultades, sus aflicciones, sus pruebas. Entonces se compartían sus pruebas, y dice la palabra que también se compartían sus ofensas y oraban los unos por los otros. Esta iglesia estaba unida verdaderamente. Una vez me dijo un hermano, y se hizo de ese pensamiento lastimosamente: yo no necesito ir a la iglesia porque yo en mi casa yo puedo orar, puedo leer la palabra, puedo tener mi tiempo devocional con Dios, y yo no necesito ir a la iglesia porque yo puedo tener mi tiempo de intimidad con Dios en mi casa. Yo no necesito a los demás. Así. Y el hermano dejó de ir. Y mire, hermanos, que la palabra dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Es como que este hermano está diciendo, bueno, si este hermano tuviera, voy a decir así, a su esposa, es como que le diga a su esposa: mi amor, de ti solo me gusta tu cabello y tu cabeza, pero no me gusta tu cuerpo. Es lo que le está diciendo a Dios este hermano. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo puede alguien amar a Dios sin amar a su novio, sin amar a su cuerpo? En otras palabras, sin amar a sus hermanos. Hay algo que no encaja allí. Si se ama al Hijo, se ama al Padre. Y si se ama al Padre, se ama al Hijo. Y si se ama al Hijo, se ama a la iglesia. Y estos hermanos entendían perfectamente la koinonía, hermanos. Hermanos, ahí
Nadie se iba de las reuniones sin saber las necesidades de alguien más para orar por ellas. O este tipo de necesidades como lo que han hecho hoy, de compartir, de que cada quien trajo de lo suyo para poder compartir. Esto era común, y si usted sigue leyendo, dice que estas personas vendían sus propiedades para después compartir con los necesitados. Vendían sus casas para después compartir con los necesitados. Habían comprendido, hermanos, totalmente el amor de Dios. Había comunión, pero aparte de esta comunión, hermanos, había una comunión espiritual también. Una comunión espiritual para con Dios, porque esta comunión no puede, la koinonía es producto de que el Espíritu Santo mora en el lugar. Entonces, cuando el hombre está en koinonía con Dios, en comunión con Dios, puede estar en comunión con las personas. Puede estar en comunión con las personas. Lo contrario sería el ejemplo que acabo de mencionar, de aquel hermano. Una vez un hombre dejó de asistir a la iglesia y dijo que no necesitaba congregarse, y una vez el pastor lo visitó y dice que estaba frente a la chimenea. Entonces estaba una brasa ardiendo, y vino el pastor y agarró una pinza y dice que sacó una brasa y la puso frente a ellos y dejó la brasa ahí puesta, y por unos minutos la brasa seguía alumbrando fuerte, pero a los pocos minutos la brasa se iba apagando y se llenó de ceniza. Y vino el pastor y nuevamente tomó la brasa y la puso otra vez en la chimenea, en el fuego, y aquella brasa volvió a encender nuevamente. Y cuando el pastor la iba a sacar nuevamente para ponerla, le dijo: pastor, no me diga más, el domingo voy a la iglesia. Hermano, el creyente no puede vivir lejos de la congregación. Se enfría, se apaga. Es necesaria la comunión unos con otros. Ahora mire lo importante de esto, y me voy a adelantar al paso 4, porque mire que cuando el mundo ve en la iglesia comunión, cuando el mundo ve una iglesia apegada a la palabra de Dios, dígame, ¿quién no va a querer ser parte de esa congregación? ¿A quién no le va a encantar llegar a un lugar donde lo reciben como familia? Porque afuera solo recibe rechazo. Porque afuera solo recibe desprecio. Pero cuando llega a un lugar y lo reciben como familia, hermanos, eso es especial. Esas son las razones por las cuales las personas se quedan en la iglesia también. Vendían las propiedades, oraban los unos por los otros, se visitaban unos con otros, hermanos. El fuerte ayudaba al débil. Esto habla de apoyo, de compasión. Si un hermano miraba triste a otro, le decía: hermano, ¿qué está pasando? Permíteme orar por ti. No había lugar para que un hermano contara sus debilidades a otro y divulgara las debilidades de este hermano a otro hermano con el ánimo de no verle bendecido. Esto no existía en esa congregación. Era amor. Así que, hermanos, si una hermana o hermano se acerca a usted para apoyarse en usted, hagamos como los hermanos. Oremos por ellos. Bendigámonos. Hermanos, si usted apenas ha empezado una relación con Cristo, busque a otros creyentes para tener compañerismo, orar y recibir enseñanza de la palabra de Dios para crecer en este camino de la fe. La tercera cosa, hermanos, que tenía esta iglesia era que perseveraban en la oración y alabando a Dios. En la oración y alababan a Dios, hermanos. ¿Sabe? Este tipo de oración era una oración personal y una oración grupal. O sea que cada hermano
de esta iglesia tenía su tiempo de oración personal con Dios. Tenían buenos ejemplos, hermanos: David, José, Daniel. Todos estos siervos de Dios oraban, dice la palabra, algunos 3 veces al día, desayuno, almuerzo y cena. Oraban, y eso era lo que hacía que Dios los usara. Y estos hermanos de la iglesia primitiva tenían una vida activa en oración. Tenían sus devocionales personales. Usted lo puede seguir leyendo. Se reunían en las casas. Cuando Pedro estuvo encarcelado, hermanos, se reunían en las casas para orar, y después no creían la obra que Dios había hecho. Dios sacó a Pedro de la cárcel y llegó a la puerta de ellos, y no creían en lo que estaban viendo sus ojos. Esta iglesia, hermanos, se reunía para orar. Y cada hermano en su casa también tenía su tiempo de oración, tiempo de confesión a Dios, tiempo de consagración, de meditación de la palabra. Hermanos, ¿están en las nubes estas características de esta iglesia primitiva? Están al alcance de todos nosotros, hermanos. Dios es tan maravilloso que no nos pide millones de dólares para poder ser ungidos, como muchos lo piden. Dios nos pide un corazón humilde, un corazón sincero, lleno de pasión por agradarle a Él. Y dice que cuando alababan a Dios, hermanos, tenían el favor de todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Mire esto, hermano, el testimonio. Cuando la iglesia está centrada en la palabra de Dios, tiene comunión unos con otros, está alabando a Dios y en oración, este testimonio impacta a todo el pueblo. Tenían el favor del pueblo, hermanos. Qué lindo es esto, ¿no? Que pasaban los apóstoles por los lugares predicando, y las personas decían: vengan, quédense en mi hogar, prediquen a mi familia, tomen mi lugar, tomen mi casa. Como el caso de Cornelio, el primer gentil convertido, que prestó su casa a una persona de mucho dinero y llamó a todos sus amigos y tenía mucha influencia. Y cuando llamó y llegó Pedro, dijo Pedro: pero estos no son judíos, estos son gentiles. Pero Cornelio ya los tenía listos a todos allí para recibir la palabra de Dios. Esto es tener el favor, hermano. Y qué lindo que cuando usted vaya para su comunidad, para su casa, los vecinos le digan: venga un día a predicarme a mí. Esto sería, hermanos, lo más común en la iglesia. Tenían el favor del pueblo, hermanos. Qué bendición. Y el Señor añadía cada día los que habían de ser salvos. ¿Sabe qué pasaba? Ya casi para culminar. Mire, los judíos ortodoxos, ellos tomaban a los gentiles y los convertían al judaísmo. O sea que les decían: mira, tú no tienes derecho a ser bendecido por Dios. Entonces, como no tienes derecho a ser bendecido por Dios, para ser bendecido por Dios tienes que convertirte en uno de nosotros. Eso se les llama prosélitos. O sea que esta persona venía, digamos que era un griego y no había nacido en Israel, por supuesto, no era judío. Entonces le decían: ahora tienes que circuncidarte, ahora tienes que cumplir con estos rituales, ahora tienes que hacer orar a ciertas horas, ahora tienes que ir a la sinagoga, vestirte de esta manera. Entonces estas personas gentiles se convertían al judaísmo, que estos mismos judíos eran los que rechazaron a Jesús, pero ellos se encargaban de convertir personas a esta religión. Entonces imagínense, venían estas personas y iban a toparse con estos judíos, y aquel montón de mandamientos, hermanos, 600 y algo habían mandamientos que habían que cumplir. 600 y algo mandamientos que el hombre había prescrito después de los 10 que Dios le dio a Moisés. Y el hombre le puso prácticamente más. Entonces llegaban estos gentiles extranjeros y decían: ¿yo cómo voy a cumplir con esta gran demanda? Pero cuando llegaban
a donde los apóstoles escuchaban la palabra de Dios, la doctrina, la enseñanza, y decían, en realidad yo nunca voy a poder cumplir con esas demandas de la ley, pero hay alguien que ya cumplió por mí esto. Y empezaban a conocer a Jesús. Hermanos, la carga, el peso que tenían en sus espaldas era quitado. Y es lo que hace Jesús cuando las personas vienen a Cristo. Y si hay alguien hoy aquí que ha andado cargado durante toda su vida, se siente sucio, siente que no hay motivo para seguir adelante, yo quiero decirte que Cristo Jesús vino para romper todas las cadenas, para deshacer las obras del diablo en contra de tu vida, para darte vida, vida en abundancia, para darte plenitud. No digo que no van a haber pruebas, van a haber pruebas, pero es mejor superar todas esas pruebas de la mano de Dios, que son. Y hermanos, hoy que estamos todos aquí, les invito, si hay algo de estas tres características, hermanos, en la que no estamos cumpliendo en su totalidad, les motivo, hermanos, a estar firmes en la palabra de Dios, a buscar la comunión los unos con los otros, a estar en oración y glorificar a Dios juntos. Y vamos a ver y vamos a seguir viendo el poder de Dios salvando almas. Voy a pedir que se ponga a pie donde está. Si hay alguien en este momento que necesita oración por alguna necesidad, o alguien que se ha sentido debilitado, sin fuerzas, permíteme hoy poder orar por ti. Y si hay alguien que está atravesando una situación adversa en este momento, que cree que es imposible, dice la palabra del Señor, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. El Señor quiere darte descanso el día de hoy. Quiere que dejes todas esas cargas en sus manos. Dice su palabra que su yugo es más ligero. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias por el privilegio, Señor, que nos has dado de recibir el consejo de tu palabra, Señor. Y lo que nos enseñas a través de ella, Señor. Gracias por lo que nos has mostrado el día de hoy. Como congregación, Señor, queremos afirmarnos más en la verdad de tu palabra, Señor. Espíritu Santo de Dios, danos discernimiento, Señor, de lo que has dicho en tu palabra, Señor, de lo que has inspirado, Señor, en tu palabra. Danos la sabiduría de entender, Señor, el mensaje de tu palabra, Señor. Que cada vez que nos dispongamos a leer tu palabra, Señor, podamos ser edificados, exhortados, enseñados y guiados, porque así dice tu palabra, Señor. Que la palabra es útil para enseñar, para redarguir, Señor, para instruir en justicia, Señor, a fin de prepararnos para toda buena obra. Es nuestro deseo, Señor, estar adiestrados y firmes en tu palabra, como esta iglesia, Señor, que empezó con 12, Señor, llenos de tu palabra, llenos de tu espíritu, y ahora se ha convertido en 1,000 millones. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a hacer tu voluntad. Oro, Señor, por la comunión de la iglesia en general, Señor. Que esa unidad pueda fluir más. Esa coinonía, Señor,
esa participación de todos los creyentes en el servicio, en tu obra, Señor. Te lo pido de todo corazón. Motívanos cada día más. Que no se apague, Señor, esa llama. Que se avive, Señor, ese fuego en nuestros corazones. Porque has dado talentos y dones, Señor, y no los has puesto por casualidad. Dice la palabra, Señor, que tu iglesia es un cuerpo, Señor, y que cada miembro es importante. Así que, hermano y hermana que estás hoy en este lugar, quiero decirte que eres importante para el cuerpo de Cristo, para la iglesia. Y que lo que el Señor ha puesto en tu vida no ha sido ninguna casualidad, ni ha sido herencia de tus padres, ni por genética. Ha sido un don que no merecemos, pero el Señor por su gracia lo ha puesto en tus manos. Y un día, todos los que estamos aquí les daremos cuenta al Señor, y en honor que le digamos: Señor, mira, yo multipliqué los dones que me diste, los talentos que me diste, yo los multipliqué, yo no los enterré, Señor. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, oro, Señor, para que ese deseo de estar en oración, en alabanza, en adoración a ti, Señor, se refleje tanto en nuestra vida íntima como en nuestra vida externa, Señor. Que los demás vean, Señor, en nuestro exterior el reflejo de nuestra intimidad contigo, Señor. Que cuando estamos atrás de la cortina, atrás del telón, Señor, estemos en santidad contigo, así como cuando estemos afuera en la calle, Señor. Que los hermanos que somos en la iglesia, esos pacíficos, llenos de amor, de templanza, Señor, de bondad, seamos los mismos que en nuestros hogares, Señor. Te lo pedimos de corazón, que cada padre sea ejemplo para sus hijos y cada madre, Señor, sea un ejemplo también para sus hijos. Te lo pedimos, Señor, que no pueda faltar ese tiempo en comunión, en la familia, Señor. Que le demos, Señor, la importancia que requiere, Señor, a la oración. Y por último, Señor, te pedimos para que ese testimonio de la congregación, una congregación apegada a tu palabra, en comunión y llena de oración, que este testimonio llegue a los demás. Las personas llegan a las iglesias amorosas, que reciben a los demás con sus brazos abiertos y les enseñan a crecer en el camino. Oro, Señor, para que tú sigas utilizando esta congregación para bendición de los demás, para bendición de las naciones. Te pido en nombre de Jesús, Señor, que sea ministrado al pastor Ángel, a su esposa, a su familia, Señor, a sus hijos. Que seas tú, Señor, también ungiéndolo, Señor, y ministrándolo. Que cada palabra que salga, Señor, para tu congregación sea total inspiración, Señor, tuya. Es nuestro anhelo, Señor. Es nuestro deseo, Padre Celestial, que recibamos, Señor, tu palabra, Señor, con integridad. Gloria a Dios. Con rectitud, Señor. Te pido que lo bendigas a donde sea que Él vaya, a esas congregaciones donde lo lleves, Señor, a predicar tu palabra, evangelizar. Que seas tú, Señor, usándolo y que almas vengan a tus pies por medio de Él. Oro, Señor, en el nombre de Jesús, por fortaleza para aquellos que se sienten débiles, Señor. Aquellos que se sienten en este momento, Señor, sin fuerza para seguir adelante, desanimados. Aquellos, Señor, que no tienen ánimo, Señor, de perseverar, de permanecer, de insistir, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres el que pone el querer como el hacer, Señor. Y a cada uno de los que estamos en este lugar, Espíritu Santo, ministra, Señor, con pasión, con carácter, Señor, con fuerza, con fortaleza. Tu palabra es, Señor, que los que esperan recibirán nuevas fuerzas. Te doy gracias, Señor. Santo, santo, santo. Hoy te rendimos nuestro ser, Señor. Vamos a cantar por última vez, rindo mi ser, mi corazón, Señor. Hay aliento en mí.
Gracias, Señor. Gracias por la obra que usted ha hecho, Señor. Y por lo que va a seguir haciendo, Señor. Levantando familias, motivando hermanos, líderes, levantando líderes, salmistas, músicos. La iglesia es suya, Señor. Gracias por enseñarnos en este tiempo a avanzar, Señor. Posible estábamos estancados con nuestros pensamientos, pero hoy, Señor, tu Espíritu Santo aviva la iglesia, aviva su pueblo, aviva familias. Mi Dios, y sé que estamos en los últimos tiempos, en los últimos días, donde tú vas a traer revelación, Señor, a tu pueblo. Gracias por este tiempo maravilloso, este tiempo especial, Señor. Por mi hermano Josué, Señor, mi hermana Evelyn, que te estás usando como pastores en esa nación, Señor. Sé que cosas grandes ellos recibirán, cosas poderosas, Señor. Utilízalos en gran manera y sobre todas las cosas, que su corazón siempre esté humillado ante tu presencia, humillado ante las familias, para la gloria y la honra suya. Gracias, Dios, por cada hermano, cada hermana que estamos aquí, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios nos bendiga más, mis amados hermanos. Qué bueno, hoy hemos exaltado el nombre del Señor. Ya nos vamos, ¿verdad? Estamos un poquito faltaditos, pero el tiempo es del Señor. Y bueno, siempre es necesario, importante dar la milla extra, ¿verdad? Así que ya nos vamos. Solamente quiero que demos la bendición a un nuevo miembro de la congregación, ¿verdad? Junior Samuel Zambrano Galeas. Pasen los padres, nuestro hermano, ¿verdad? Hijo de nuestro hermano Junior, y nuestra hermana Karina, ¿verdad? Nuestra hermana Ángela Karina, que es un proceso grande, fue un gran proceso. Estuvimos orando un día por la vida de nuestra hermana Karina, ¿verdad? Un domingo, y Dios hizo la obra el lunes, ¿verdad? El lunes no la miraban, ¿verdad? Pero ya de pronto oramos, y luego los ojos de los médicos fue sobre nuestra hermana Karina. Luego es que no le quitaban la vista, ¿verdad? Porque de que está aquí, ¿verdad? Gloria a Dios. Vamos a bendecirlos, a bendecir a nuestro hermano, ¿verdad? Junior Samuel Zambrano. Dice la palabra del Señor en Marcos capítulo 10, en el verso 13. Dice, está bien. Dice el versículo 13: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Miren qué hermoso. Dice que viendo Jesús esto, se indignó y les dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Entonces, cuando dice que los tocase, era el tiempo de Dios, de Jesús, para bendecirlos. Así que usted y yo hoy podemos bendecir a nuestro hermano Junior, ¿verdad? Samuel. ¿Cuántos quieren bendecirlo? Amén. El 100 lempiras se termina rápido. Entonces no le dé, ¿verdad? 1000 lempiras se terminan rápido, pero esa palabra, esa oración que usted va a hacer por nuestro hermano Junior, va a permanecer para siempre.
póngase sobre sus pies y luego, ¿verdad? Nos vamos a bendecir unos con otros y bueno, vamos a ir a lo demás, ¿verdad? Tomar nuestros alimentos a la cocina. Gloria a Dios. Para que no nos desmayemos, ¿verdad? Es tiempo de Dios, ¿verdad? Sí, vamos a orar. Padre, gracias por la bendición de la vida. Dios mío, gracias porque utilizaste el vientre de nuestra hermana Karina, Dios. Y hoy, Señor, celebramos la victoria suya. Porque un niño, Señor, fue dado a luz y hoy lo presentamos delante de ti. A nuestro hermano Junior Samuel Zambrano Galeas. Señor, que pedimos todo lo mejor para él. Lo más principal, Señor, que él pueda, desde hoy en adelante, darte gloria y honra a ti, Señor. Que él pueda exaltar tu nombre, que él pueda glorificar tu nombre, que los dones, los talentos, Señor, por los cuales usted lo ha dotado, Señor, desde esta edad, sean puestos, Señor, por obra. Dios mío eterno, Él está en tus manos, Señor. Él está en tus manos. Los niños son suyos, Padre. Dios mío, no está de mal que hoy, Señor, nos unamos como hermanos para bendecirlo, para clamarte a ti, Señor, que la gloria y la honra suya esté sobre su vida. Dios mío eterno, reprendemos todo espíritu que quiera ganar ventaja sobre su vida. Echamos fuera toda potestad, Señor, todo principado, Dios mío, todo lo que quiera impedir que Él alabe y glorifique su nombre desde esta edad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Señor eterno, yo sé que no le va a faltar nada, Dios, porque usted es Dios fiel, usted es poderoso, Señor. Y si usted lo trajo al mundo, Dios mío, nada le va a hacer falta, Señor. Así que en tu nombre, Señor, la bendición suya está sobre él, es derramada sobre él. Los procesos de la vida, Señor, no lo harán retroceder, al contrario, lo van a hacer más fuerte, en el nombre poderoso de Jesús. Guárdalo para tu reino, utiliza sus labios, Señor. Utiliza, Señor, todo su ser para alabar y glorificar tu santo y bendito nombre. Y bendecimos sus padres, Señor, que usted ha sido fiel con ellos, Señor. Usted ha sido real, Dios mío. Ellos han visto su gloria, han visto su poder, mi Dios. Padre, que lo que tú has puesto en ellos, mi Dios, esos dones, esos talentos también pueden ser dados a ti. Y que ellos sean el ejemplo a sus hijos. Que sus hijos puedan ver en ellos, mi Dios, a alguien que ama a Cristo, lleno del Espíritu Santo, lleno de gloria y lleno de poder, Señor, y que puedan seguir sus pasos. El Proverbio 22, verso 6, dice que instruye al niño en su camino, para que cuando sea grande, cuando sea bien, no se apartará de él. La responsabilidad grande, Dios, que usted ha puesto en sus vidas, Señor, y que ninguna preocupación va a haber en ellos, porque lo que usted da, mi Dios, Padre mío, lo que usted da es una bendición. Bendición de Dios son nuestros hijos. Así que, Dios mío eterno, encárguese de ahora en adelante, Dios, sobre la familia, y que ellos, Señor, puedan poner por obra su palabra y lo que usted les ha dado, Dios mío, ellos puedan comprender que hay que compartirlo con otros, en el nombre de Jesús. Los bendecimos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo y poderoso Espíritu, desde ahora y para siempre. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas felicidades. Muchas felicidades.
Tranquilo, ¿verdad? Otros lloran, él no lloró. Amén. Qué bueno es el Señor. ¿Verdad? Un miembro más. ¿Verdad? Un miembro más para la obra del Señor. Así que, amados hermanos, no les quitamos el tiempo. ¿Verdad? El tiempo es del Señor, pero cada uno, ¿verdad?, de nosotros tenemos nuestras responsabilidades y no se vaya sin almorzar, hermanos. Ahí